Unos días atrás revisaba un dato importante de la prensa y concretamente de Diario Expreso, donde una colega periodista hacía un análisis que me parecía muy a tono y de acuerdo al momento político que vive el país. Y en esa nota periodística se hablaba de la presencia de jóvenes en los cargos públicos, que hoy por hoy entra nuevamente al debate a raíz de lo que sucediera recientemente con el asambleísta Dominique Serrano, de tan solo 19 años de edad. Y la discusión, y es lo que muchos nos preguntamos, gira en torno a quienes cuestionan la falta de experiencia de un legislador y otros que en cambio hablan de la necesidad de una verdadera representación juvenil, sobre todo y habida cuenta de que aquí en el Ecuador alrededor del 60% y tal vez un poco más de los electores está conformado por jóvenes y adolescentes, los famosos centennials, y le siguen los millennials, es decir, son los que eligen a las autoridades que ocupan los cargos públicos de elección popular, me refiero específicamente. Para hablar de este tema, hemos invitado en esta mañana al magíster Bernardo Gortaire. Él es politólogo y ha tenido la gentileza de acceder a esta entrevista. Bernardo, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a WQ Radio en el Noticiero Nacional. Quiero preguntarle primero si desde su respetable opinión y conocimientos de lo que ocurre en la vida política de los pueblos y particularmente del Ecuador, si es posible o no lograr esa combinación entre experiencia, conocimiento, capacidad, talento y la juventud. Bienvenido. Muchísimas gracias. Realmente nos encontramos en una etapa, digamos, crítica de la reflexión de la política en el Ecuador. Estamos viviendo una época de transición, una época de cambio, giros significativos en la composición de los mismos movimientos políticos que durante prácticamente una década y media han sido, digamos, las fuerzas que han dirigido al país. Y es una pregunta muy válida dentro de la perspectiva de qué es lo que debería ser por lo menos la función legislativa. La función legislativa es el primer poder del Estado, es el origen o al menos es la forma más directa a través de la cual la mayoría de las voces pueden ser escuchadas, sobre todo por la perspectiva de cómo aglutina diferentes segmentos de la sociedad. Claro que en el caso ecuatoriano, al ser un estado presidencialista y lamentablemente en muchos sentidos hiperpresidencialista, la asamblea muchas veces queda de lado dentro de esta posibilidad de ser este gran foro nacional, este gran foro de reflexión nacional. Pero en su esencia, la función legislativa debería ser ese aglutinador de voces y ese canal de los distintos, digamos, segmentos de la sociedad. Ahora, el problema central que enfrenta el Ecuador en la actualidad es uno que viene acarreando desde hace años y es el elemento central de cómo la ciudadanía en tónica general no tiene la oportunidad de tener una formación política o no tiene la oportunidad de conocer de forma directa cómo debería ser la política. Cuando los politólogos nosotros estudiamos la política, estudiamos dos frentes. Por un lado, estudiamos el deber ser y por otro lado, ser. Y claro, lamentablemente en el caso ecuatoriano hemos caído en un sistema en el que el deber ser es completamente ignorado, es menospreciado, es manipulado, digamos, por muchas veces actores que no forman parte, digamos, de un interés nacional o que no tienen una agenda a favor del Estado, y caemos en este esquema en el cual juega mucho el populismo, juega mucho la demagogia y terminamos cayendo en este esquema en el que el ciudadano que debería sentir en ese primer poder del Estado, en ese legislativo, una representación, más bien siente desprecio, desgano, y muchas veces por eso terminamos escuchando este deseo de que incluso se suprima el rol que tiene el legislativo, que puede poner en riesgo a la democracia a la final. Varias reflexiones a propósito de lo que dice Bernardo. Primero, de lo que puedo colegir, la responsabilidad mayoritaria no es en quien está ocupando el cargo público, es decir, aquel que fue elegido, sino primordialmente en los sufragantes, en el pueblo. Y de lo que usted señala, falta educación y falta cultura o formación política que también debe ser parte
importante de los ciudadanos o del pueblo. De lo contrario, nos equivocaremos siempre o no podemos echarle la culpa a quienes fallan, sino que el error comienza desde el electorado, desde el pueblo, que tal vez se equivoca al momento de escoger, es lo que puedo entender. Esa es la primera reflexión, quisiera su opinión al respecto. Y la segunda, y no menos importante, va en el contexto de que tal vez y sea por eso que en cada elección se escucha mucho, y yo lo he escuchado, que la gente quisiera que no sea obligatorio tener que ir a votar, sino que simple y llanamente sea discrecional y que cada quien vaya si desea o no, así como es para los adultos mayores. ¿Es así? Bien, tal vez sobre el primer punto, a mí lo que me gustaría posicionar es no pensar tanto en culpa, sino en responsabilidades. El ciudadano electo, que a la final se transforma en representante, tiene una obligación, tiene una responsabilidad ética, moral y profesional de cumplir con su papel con los máximos estándares de calidad para satisfacer no solo a las personas que lo votaron, sino a toda la población. Otra de las debilidades del sistema político ecuatoriano es que muchas veces, una vez electa la persona, se transforma en alguna especie de ser ajeno a la sociedad, que por último simplemente se interesa en responder a su partido político, a su segmento político, y se desconecta por completo de la ciudadanía. Y eso es inaceptable en una sociedad en la que se aspira a tener democracia. Eso ya no es democracia. La lógica de que porque se votó por alguien de repente ya es un sistema democrático, lamentablemente no es suficiente en el siglo XXI. Son estándares caducos, son perspectivas que no se han trabajado y que de nuevo podrían mejorarse si es que nosotros empezáramos a fortalecer el sistema educativo. Entonces, ahí sí entra la lógica de la corresponsabilidad ciudadana de escoger a los mejores candidatos. Muchas veces yo sí voy a ser, digamos, muy concreto y tal vez directo en la idea de que existe cierta pereza de parte del elector al momento de decir, no, las correcciones tienen que hacerse a través de la ley para que los candidatos tengan estas características y yo ya no tenga que votar por, digamos, una persona que no tiene título o por una persona que no cumple ciertos estándares de edad. Eso definitivamente es un problema que sí le corresponde al elector porque tiene que tener esa aspiración de que la persona que le está representando sea el mejor. Y eso solo se logra a través de la revisión de los planes de trabajo, de las candidaturas y del, digamos, del sistema. Obviamente, el modelo actual en el cual la asignación de escaños se hace a través de la lista y el ciudadano no puede escoger, digamos, entre las listas, genera una problemática que también pone a la responsabilidad en el movimiento político o en el partido político, porque ellos también deberían tener esa vocación o esa intención de que los mejores candidatos, digamos, estén en la cabeza de la lista, para que, de nuevo, el sistema político funcione de una forma no solo orgánica, no solo buscando gobernabilidad, como se escucha muchas veces, sino también funcionalidad, eficiencia y efectividad. Porque definitivamente si el mismo partido político, el mismo movimiento político coloca candidatos que no tienen estándares y luego los llevan al sistema legislativo, enfrentamos las crisis que vemos actualmente, no solo de que se salgan del partido, sino que incluso son personas que no tienen probidad. Ahora, cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente esquema dentro de este proceso de reflexión? Es que la obligatoriedad del voto es algo, digamos, un poco excepcional dentro del sistema internacional de las elecciones, ¿no? En el caso ecuatoriano es un modelo interesante porque es una población, digamos, relativamente pequeña, pero al mismo tiempo muy heterogénea. ¿Qué es lo que hace la obligatoriedad del voto? Permite, de alguna manera, también darle legitimidad al sistema, porque si incluso ahora que el voto es obligatorio, muchas veces la gente dice, no, es que esa persona o ese candidato electo no me representa, no es legítimo, incluso muchas veces, o la mayoría de veces hasta incluso hablamos de fraude. Imaginemos un sistema en el cual no fuese obligatorio, nos expondríamos a una lógica en la cual simplemente la gente podría concluir que porque la mayoría de la gente no votó o porque muy poca gente votó, el candidato electo no es válido o no es representativo y podríamos jugar a una lógica de crisis.
en una sociedad mucho más madura políticamente, en una sociedad donde toda la población recibiese una formación política, digamos, sólida, podríamos empezar a reflexionar en una lógica de la voluntariedad del voto. Ahora, yo creo personalmente, esa es mi postura, que el Ecuador no está en ese punto o no podría permitirse entrar en ese punto porque más bien los efectos negativos serían superiores a la lógica de que no vote gente, digamos, plenamente consciente. Porque hay que recordar la historia, y con eso ya cierro este punto. El Ecuador no siempre tuvo voto obligatorio y muchas veces la gente era forzada o encaminada por líderes comunitarios o voceros, incluso a veces se habla hasta de la propia iglesia que llevaba a gente a votar sin plena conciencia de su decisión. Entonces, bajo esa lógica, bajo ese esquema, también me parece una falta de reflexión o una falta de perspectiva democrática el pensar que la solución para lo que vivimos en el país es quitar la obligatoriedad del voto. Ok, me queda claro esos dos puntos. Sigamos reflexionando. Usted hablaba de democracias más consolidadas, más maduras, en donde sí se puede aplicar aquello de que el voto no sea obligatorio porque el propio entorno y las circunstancias son distintas a las del Ecuador. Y para ello, esa misma nota periodística, y yo también investigué, señala que en Estados Unidos, por ejemplo, se requiere tener al menos 25 años para ser miembro de la Cámara de Representantes y 30 para el Senado. Desde su respetable opinión y conocimiento de la realidad del Ecuador, ¿usted cree que aquí debería hacerse algún cambio en lo relacionado a la edad mínima que hoy por hoy es de 18 años, de acuerdo a los cambios que se hicieron en la Constitución de Montecristi, para que quienes nos representen, por ejemplo, en el primer poder del Estado, tengan más edad y con ello, consecuentemente, tal vez un poco más de madurez, mayor conocimiento, mayor experiencia, mayores y mejores cartas credenciales que le permitan estar a la altura de tamaña responsabilidad? Eso es lo uno. Y lo segundo, y no menos importante, Magíster Gortaire, hemos hablado de la responsabilidad no solamente de aquel que se elige, ¿verdad?, y que se postula para una candidatura, sino también hemos hablado de la corresponsabilidad que tienen que tener los electores. Pero ¿qué me dice de la responsabilidad de los movimientos y partidos políticos en el Ecuador? De poder colocar en sus cuadros gente idónea y capaz y no dejarse llevar por el clientelismo, por el caudillismo y por poner los candidatos a dedo y cumplir así con los compromisos de quienes le apoyaron o estuvieron con él en campaña o con ella en campaña. Estoy hablando de para cualquier dignidad, no solamente para la presidencial o legislativa, sino también para las seccionales. Quisiera escuchar su valiosa opinión en ambos puntos. Perfecto, muchas gracias. Digamos, respecto al primer punto, así como Estados Unidos establece estos límites en edad o estas condiciones de edad, hay varios países, digamos, incluso con estándares de mejor democracia por los índices internacionales que se consideran, digamos, democracias mucho más sólidas, democracias mucho más consolidadas, que no tienen límites. En el caso europeo, que digamos incluso tienen sistemas parlamentarios, que de nuevo el poder, la mayoría del poder de toma de decisión radica en el Parlamento, se tiene simplemente la mayoría de edad como límite. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esos sistemas muchas veces? Que al tratarse de una cultura, una sociedad que ha abrazado la democracia no solo como un sistema de gobierno, sino incluso como un estilo de vida, muchas veces incluso si es que se postula una persona con 18 años, simplemente no gana. ¿Por qué? Porque la gente no vota por esas personas porque no encuentra en esa persona una representación o una vocería. Y en otras ocasiones termina ganando esta persona porque más bien termina siendo un cambio o un giro en la dinámica de los partidos, en la dinámica del sistema político. Ahora, es importante mencionar que la democracia en general, la democracia liberal, muchos índices nos reflejan que están atravesando una crisis, no solo en Ecuador, sino a nivel global. Existe una contracción
por la insatisfacción que está teniendo la gente de los resultados que producen la democracia, sobre todo porque la calidad de vida dentro de las democracias pareciera un poco estancada, ¿no? Pareciera un poco que las crisis de seguridad son más grandes, la oportunidad laboral, la oportunidad de tener una vida plena, tener una familia, digamos, con todas las garantías de vida, no son las mismas que hace un par de décadas. Y eso está forzando o eso está generando que a nivel global la gente empiece a sentirse insatisfecha y empiece a pensar que tal vez no es necesario tener tantos representantes o tener tanta vocería frente al sistema político. Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta y que tendríamos que debatir. ¿Y por qué son importantes esos elementos? Porque de alguna manera centrarnos en un elemento como la edad muchas veces termina siendo una trampa dentro de la discusión profunda que se tiene que tener dentro de la democracia y del debate político, porque la edad no es garantía de madurez y no es garantía de preparación. El pasado en el sistema ecuatoriano teníamos, digamos, representantes que superaban los 40 años, 50 años, y que simplemente nosotros veíamos que no tenían estándares democráticos y no respondían, digamos, una calidad de un parlamento, una calidad de representación de la ciudadanía. Y lo mismo pasa ahora. Tenemos personas que teniendo, digamos, muchos más años que este mínimo de la mayoría de edad, no tienen un aporte significativo, no participan en los debates, no participan en las comisiones, se ausentan de las reuniones. Entonces, las reformas, la discusión, es bueno que tengamos, digamos, un poco la reflexión inicial, pero en realidad, tanto desde la ciencia política como dentro de la misma reflexión del ejercicio de la política, debería ser cuáles son los elementos de fondo que nos permitirían a nosotros transformar la política ecuatoriana y que nos permitirían a nosotros llevar a las personas más aptas o más idóneas a ese cargo. Y ahí viene el segundo punto de su pregunta, Luisa, y es que los partidos políticos, los movimientos políticos en el Ecuador, lamentablemente simplemente son vehículos electorales. ¿Qué significa eso? Que simplemente son canales a través de los cuales el candidato trata de llegar al poder, muchas veces lamentablemente simplemente pensando en el salario, y no tienen una disciplina partidista y no tienen una ética ni principios para participar dentro de lo que representa el partido, y por eso hay tanto camisetazo, como lo mencionamos informalmente, y al mismo tiempo, por eso, lamentablemente, la traducción de las necesidades del ciudadano no es apropiada, no es idónea, y vemos muchas veces también esta ejecución o este planteamiento de leyes que son inestables, que incluso contraen la democracia o que no tienen ninguna funcionalidad o utilidad para el Estado. Entonces, sí, la demanda y la exigencia ciudadana debería ser que los partidos políticos mejoren en su dinámica, mejoren en su estructura. Tuvimos recién unos cambios dentro del Código de la Democracia que hay que ver cómo van a funcionar, cómo se van a adaptar, pero al mismo tiempo no demandan demasiado dentro de la estructura de cómo funciona un partido político o un movimiento político. Entonces, sí, es importante que tengamos estas conversaciones, pero la esencia, la discusión debería ser mucho más profunda y ojalá tuviésemos la oportunidad de que más politólogos, más sociólogos, más antropólogos participen de los debates, no solo dentro del periodo electoral, o no solo dentro de los primeros meses de la administración, sino como un debate constante y activo que le permita al ciudadano que, si lamentablemente el sistema público, el sistema de educación no genera las herramientas para la preparación política, sí, a través de los medios de comunicación y de la discusión ciudadana y de los foros en Internet, pueda seguir fortaleciéndose este rol ciudadano para evitar que lleguen personas que no son aptas y al mismo tiempo para que no se tomen decisiones que dentro de todo contraen la democracia y debilitan la posibilidad de que el ciudadano viva una vida mejor en un entorno, digamos, de pluralidad y respeto a las diferencias con el otro. Bernardo, dos puntualizaciones finales en las que quiero su valiosa opinión. Una cosa son los funcionarios públicos que llegan por intermedio del voto popular, y otra son los funcionarios públicos que nos representan en cargos de gran responsabilidad, como son los ministerios, los viceministerios o
ocupar ciertos espacios en los sectores estratégicos del país. ¿Tiene que haber algún tipo de mecanismo o forma de designación de esos funcionarios? Tal vez por un concurso de méritos y oposición, tal vez no simplemente elegidos por una terna que envíe el Ejecutivo, otra terna que envíe la Asamblea, otra terna que envíe la Corte, en fin. Y de esa manera garantizar, primero, transparencia, segundo, independencia y tercero, un trabajo responsable y bien hecho. Eso es lo uno. Y lo otro, para finalizar y como cierre, cómo con todo lo que hemos hablado, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es la receta entonces o qué podemos colegir para poder tener funcionarios en lo que tiene que ver con elecciones como de los otros, que indistintamente de la edad que tengan suficiente capacidad, ética, probada y experiencia, y sobre todo conocimientos y voluntad política y amor al país? Perfecto. Muy buena la precisión. Efectivamente, tiene que haber una diferenciación entre los representantes electos popularmente y los funcionarios de Estado. Es fundamental que el sistema o la función pública empiece a consolidar una estrategia a largo plazo. Lamentablemente, las últimas décadas en el Ecuador lo que han consolidado son sistemas, digamos, el aparato estatal no responde a un proyecto de país o un proyecto de Estado, sino lamentablemente solo suele caer en un esquema de gobierno temporal. ¿Cuál es el problema de eso dentro de la administración pública? La alta rotación, el alto intercambio, incluso la persecución que muchas veces existe sobre funcionarios que cumplen roles técnicos, cumplen roles administrativos y que lamentablemente terminan siendo cambiados porque o son asociados con una administración previa o porque existe, digamos, un interés de poner a alguien más cercano o poner a, digamos, a algún amigo, algún conocido en un cargo público, perdiendo no solo, digamos, la experiencia que tiene esa persona en el cargo público, sino al mismo tiempo perdiendo dinero del Estado, porque muchas veces los funcionarios públicos reciben capacitación por parte del Estado a través de cursos, a través de financiación de, digamos, estudios superiores. Y eso lo que termina haciendo es debilitar el Estado y termina funcionando peor y provocando insatisfacción en la ciudadanía. Ahora, los altos cargos obviamente necesitan tener un rol de confianza y un rol de cercanía, digamos, a nivel ministerial es importante que digamos, el ministro sea de confianza del presidente, porque incluso hemos visto, digamos, en Colombia se ve un gobierno de coalición en el cual los ministros y el mismo presidente no terminan de llevarse muy bien y a la final eso debilita el rol del gobierno. Pero es importante sí que ciertos cargos superiores empiecen a demandarse mejores, digamos, aptitudes y capacidades y sobre todo que tengan una estabilidad que no dependa tanto de lo político partidista y que empiece a pensarse más dentro de la estructura del Estado. No están ahí para defender al gobierno, están ahí para defender al Estado y eso significa defender a la gente, a la población. Ese es el rol del funcionario público, proveer servicios de calidad. Entonces, es importante hacer esos cambios. Eso se logra no solo a través de un sistema de concursos, va a depender, digamos, también del esquema de qué institución estemos hablando. Yo no creo, digamos, que hay un sistema tabula rasa que se pueda aplicar a todos los ministerios, a todos los sistemas, va a variar, pero sí es importante, por ejemplo, empezar a trabajar mucho en el área de talento humano, porque ahí es donde muchas veces se mueven los hilos y se cuecen las habas de cómo funciona la función pública. Ahí es donde hay que trabajar en mejores estándares, en mejores niveles de confianza, de ética y finalmente también empezar a trabajar en un esquema en el cual, como yo planteo, la discusión de la política no tiene que ser esta pelea, digamos, fratricida que vivimos en el Ecuador, y que muchas veces expulsa a la gente que quiere participar del sistema público o le llega a criminalizar al funcionario público. En realidad la política debería pensarse como una lógica de fortalecimiento incluso frente al resto de estados, porque hay otros estados que a la final, al llevar un sistema mucho más
maduro de la administración pública y de la administración política, canalizan sus esfuerzos y canalizan sus capacidades para cumplir sus objetivos de Estado. El Ecuador no logra hacer eso, lamentablemente. Tiene una alta rotación no solo de funcionarios, sino de la misma lógica del país. El Ecuador se refunda cada década y eso es un problema que nosotros tenemos que empezar a romper. Entonces, para mí, fundamental la educación, la discusión cordial, digamos, de las diferencias y sobre todo también empezar a cambiar los esquemas estructurales para que no sea simplemente una cuestión de yo apruebo una ley, yo apruebo una reforma temporal que va a hacer, digamos, que digamos, la siguiente administración o la siguiente legislatura tenga A o B característica para que en 5 años más o en 10 años más vuelva a un cambio de gobierno, vuelva a reformular esas condiciones, esas características y perdamos todo lo trabajado. Entonces, para mí, Luisa, eso es lo más importante y de nuevo agradecerles también este tipo de conversaciones porque son fundamentales para empezar a reforzar la democracia en el Ecuador, que es algo que muchas veces lo tomamos a la ligera. Bernardo, de mi parte solamente me queda agradecerle la gentileza que ha tenido para con nosotros. Gracias por compartir su valiosa opinión y comentarios fruto de años de estudio y de dedicación. Realmente me quedo muy complacida con todas las respuestas que usted ha dado a su interlocutora, con estas interrogantes que creo que son el sentimiento de nuestra gente. Qué bueno conversar con jóvenes preparados como usted. Muchísimas gracias y más adelante, cuando la situación le amerite, volveremos a contactarlo para conversar sobre estos temas tan importantes dentro de la vida política nacional. Que tenga usted un buen día, Bernardo. Que así sea. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo. Bernardo Gortaire, politólogo, quien ha hablado acerca de esta temática esencial. Sí es posible, dice él, lograr esa sinergia, esa simbiosis entre la juventud y la experiencia. Ha hablado también de la importancia del conocimiento y de la formación política del electorado y, por supuesto, también de la corresponsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestra última entrevista con Gabriela Calderón. Enseguida estamos con ustedes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. WQ Radio.